Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Cristal. Hola, y mi nombre es Xiaomi. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este pequeño espacio donde hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, hay que ser sinceros y la mayoría de los que estudiamos enfermería vivimos tarde o temprano el estrés académico. Y claro, ella dice vivimos porque no es algo que le pasa a unos pocos, es casi parte de la experiencia universitaria, especialmente en una carrera tan intensa como la nuestra. Exactamente, chavo, me totalmente de acuerdo. Hay exámenes, trabajos, prácticas, pacientes y además de todo esto que combinamos, hay que asociarlo con nuestras emociones personales. A veces uno siente que la vida deja de tener ciertas pausas. Claro, por eso quisimos hacer este video, no solo para explicar lo que es el estrés académico, sino también para entender por qué aparece, cómo nos afecta y qué podemos hacer para manejarlo de una forma que no nos destruya el proceso. Exactamente, porque estudiar enfermería puede ser muy satisfactorio y lindo en ocasiones, pero también es muy pesado y está bien admitirlo y estar consciente de eso. Ahora bien, vamos a hablar sobre qué es el estrés académico, porque no es simplemente el estar cansado, es una respuesta del cuerpo, de la mente, cuando sentimos que lo que se nos exige es demasiado e incluso sentimos que no vamos a poder con todo. Sí, es esa sensación de tengo mil cosas que hacer y no sé ni siquiera por dónde empezar. O aunque estudie, siento que no me va a dar tiempo. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho esas frases en algún momento? Y bueno, algo importante, no siempre aparece por cosas enormes. A veces es la acumulación de pequeños detalles. Una entrega, una práctica, un examen sorpresa y listo, ya estamos explotando. Y bueno, en enfermería específicamente es un poco más compleja la situación, ya que como lo mencionábamos anteriormente, no solo estudiamos teoría o no solo llevamos práctica, tenemos que tener un equilibrio entre la teoría, las prácticas clínicas, las simulaciones en laboratorio, los casos de la vida real y además de eso, nuestra vida personal. Todas estas experiencias nos van a cargar de emociones que uno no sabe manejar o que en algún momento, como mencionaba Xiaomi, explotamos. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito sobre cosas que ya han sucedido, porque bien se sabe que el estrés como concepto pues no es nuevo para la vida de nosotros. Hans, quien es considerado el padre del estrés, lo estudió hace décadas y habló de cómo el cuerpo pasa por fases: alarma, resistencia y agotamiento. Estoy de acuerdo, pero además de Hans, quienes realmente cambiaron la forma en que entendemos el estrés fueron Lázaros y Folmak. Ellos dijeron algo muy importante. El estrés no depende solo de la situación, sino de cómo la interpretemos, o sea, de cómo tomemos la situación que estemos pasando. Exactamente. De hecho, considero que en muchas ocasiones eso es lo que pasa, porque dos personas pueden pasar por lo mismo y aún así una sentirse súper estresada o frustrada y la otra no. Todo depende de la percepción y de los recursos personales de cómo vemos nuestras capacidades y nos sentimos en los momentos específicos. Ahora bien, ahora que comprendimos un poco sobre qué es el estrés y algunos antecedentes históricos, tenemos que tener claro cuáles son los factores de estrés en enfermería. En nuestro caso, como estudiantes de enfermería, hay cuatro grandes áreas que nos generan estrés. Así que vamos a ir parte por parte. Primero van a estar los personales, o sea, el perfeccionismo, la autoexigencia, querer hacer todo bien, tener miedo a equivocarse. Uf, eso sí que nos aprieta la mente un montón. Nos da tanto miedo a equivocarnos que no nos dejamos llevar y a veces dudamos de nosotros mismos. Sí,
Y también cuenta si hemos tenido una experiencia previa difícil, por ejemplo, si trabajamos y estudiamos o si emocionalmente estamos pasando por momentos complicados. De segundo tenemos los factores académicos. ¿Qué quiere decir esto? Trabajos, exposiciones y evaluaciones acumuladas, materias súper densas. A veces pareciera que todo se junta a propósito. Ahí es donde entra otra de las famosas frases. ¿Por qué nos ponen todos los exámenes la misma semana? Es una frase tan real. Ahora vamos con el número 3, los factores clínicos. La parte clínica también pesa muchísimo. Ese miedo a cometer un error con un paciente real o que un docente nos observe mientras hacemos un procedimiento nos ponen tan nerviosos. Y es que eso no es todo. Cuando ya estás agarrando confianza, ¡pum! Un paciente crítico. Un paciente nos pregunta cosas que tal vez en el momento no nos acordamos. Una situación emocional fuerte o un caso que incluso nos deja pensando todo el día o incluso toda la semana. Y por último, pero no menos importante, tenemos los factores institucionales. ¿Y qué quiere decir esto? Horarios eternos, poca comunicación, falta de recursos, laboratorios ocupados. Todo esto, aunque parezca pequeño, también suma estrés. Exacto, como lo menciona la compañera, ahí es donde todas las pequeñas cosas nos van sumando y es cuando el cerebro literalmente dice, ayuda, ya no puedo más. Vamos a hablar también un poco sobre los tipos de estrés, porque hay demasiados. Y no siempre el estrés es negativo. También está el eustrés, ese que nos va a motivar, nos activa y nos hace rendir de una mejor manera. Lo podemos también llamar como el tipo en el que nos reta, en el que nos va a hacer dar más, porque decimos, él no puede con nosotros podemos con él. Pero también está el distrés. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando ya nos sobrepasa y empezamos a sentirnos mal. Incluso tener esas crisis donde dejamos de comer o todo lo contrario, comemos en exceso o ya nos empezamos a sentir tristes, ya no podemos actuar de una mejor manera. Igual como hablábamos y lo mencionábamos antes, todo va a depender de la percepción de cada persona. También tenemos el estrés agudo, que muchos podemos identificarlo porque este aparece en momentos muy específicos. Por ejemplo, cuando estamos en semana de exámenes y nos tiene demasiado estresada un examen. Estamos en semana de entrega de exposiciones o cuando hay alguna situación específica, un profesor nos dice, hay evaluación hoy clínica. Estamos en el hospital y nos van a hacer evaluación sorpresa. Este tipo de momentos específicos son los que abarcan el estrés agudo. Y por último, vamos a mencionar el que más debemos vigilar, el estrés crónico, ese que se mantiene por semanas o meses, que no hay descanso. Un ejemplo muy claro es cuando sabemos que ese cuatrimestre vamos a hacer una prueba de grado. Vamos a pasar todo el cuatrimestre estresados y pensando en eso. Ok, también tenemos que hablar sobre qué pasa. O sea, qué pasa si no manejamos de una manera adecuada el estrés académico. Bueno, si esto no se atiende, el cuerpo va a empezar a pasarnos factura. Vamos a tener un cansancio extremo, no vamos a lograr dormir bien o vamos a querer dormir demasiado. Va a haber irritabilidad, donde todo nos va a incomodar, va a existir una falta de apetito o lo contrario, vamos a comer demasiado por ansiedad. También pueden existir dolores musculares, entre muchas otras cosas. Y es que mentalmente también pega fuerte. Ansiedad, pensamientos negativos, frustración y sensación de no poder con todo. ¿Cuántas veces no hemos sentido esto? Es que literalmente no hay nada que se salve. Esto nos afecta física y mentalmente. Y además, tras de eso, en la parte práctica, nos cuesta tanto concentrarnos, nos equivocamos más seguido y hasta nos llegamos a bloquear o, como en algunas ocasiones decimos, nos embotamos. Ya que hablamos de todo un poco, también tenemos que hablar sobre las estrategias
que existen para lograr afrontarlo. Van a haber diferentes estrategias. Va a haber la primera que está centrada en el problema. Esta es una estrategia clave, va a ser organizar el tiempo. Parece simple, es cierto, pero hace una diferencia enorme el tener cronogramas, el saber qué día tenemos que entregar tal cosa, qué día tenemos que haber terminado esto, qué día tenemos examen, el realizar un cronograma a lo largo de nuestro cuatrimestre. Y es que sí, cosas tan sencillas como dividir las tareas grandes en partes pequeñas, estudiar por bloques cortos, hacer mapas conceptuales y sobre todo no dejar todo para último día. De segundo, vamos a tener estrategias centradas en la emoción. También necesitamos regular cómo nos sentimos. Para esto van a haber algunos ejercicios como una respiración profunda, meditación, música relajante. Esas cosas que aunque parezcan aburridas, realmente sí nos ayudan. Exacto. Es más, hasta escribir lo que sentimos nos va a ayudar más de lo que imaginamos. Es una terapia que nos libera, el escribir o el hablar lo que estamos pasando. Ok, también tenemos el apoyo social, que es muy fundamental. Hablar con compañeros es terapéutico, de verdad. A veces solo necesitamos escuchar el, sí, yo también me siento así, estamos igual. Por último tenemos el autocuidado, que por supuesto, dormir bien, comer mejor, hacer un poco de actividad física, hidratarse, son cosas que realmente nos ayudan a mejorar el estrés, porque bien se sabe, no somos robots, somos estudiantes, pero también seres humanos. Ahora tenemos el rol de enfermería. La enfermería tiene un papel bastante importante en esto. No solo cuidamos a los demás, también debemos fomentar el autocuidado entre nosotros mismos. Y muchas veces no lo hacemos. Los docentes, por ejemplo, pueden apoyar de una forma que ni ellos se imaginan. ¿Y cómo? Orientándonos, escuchándonos y creando espacios seguros para los estudiantes. O sea, por ejemplo, el darnos el ejemplo con calma, con un buen manejo del tiempo, con una comunicación humanizada. Esto también forma parte de enseñar enfermería. El ser flexibles, el comprender que ya ellos pasaron por ahí y saben toda la presión que tenemos. Y bueno, para ir terminando, el estrés es parte de la formación, sí, pero no debería convertirse en nuestro estado permanente. Está bien que en algunos momentos nos vamos a sentir estresados, abrumados o frustrados, pero no siempre debería de ser así. Exacto. Consideramos que con estrategias adecuadas, un acompañamiento y autocuidado, podemos enfrentar esta situación sin que nos destruya o sin, como decimos, morir en el intento. Hay muchos que abandonan por causa del estrés y esa no debería ser la idea. Es crecer como profesionales y también crecer como personas. Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño video. Esperamos que todo les haya quedado súper claro. Correcto. Esperamos que toda esta información les sirva, ya sea para sentirse identificados o acompañados de que no solo ustedes pasan por estas cosas, sino que somos muchos. Y además hay que recordar que cuidarnos también es parte de nuestro rol como enfermeros.